Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo y Maestro Jesús, que así sea, Señor. Que así sea. Muchísimas gracias, Charito. Y Gracias, bueno, Pepe. gracias. Vamos a iniciar la reunión. El tema del día de hoy es un tema que tiene variadas reacciones en las personas, ¿no? Eh, Como que todos nacemos y todos vamos a morir, nadie se escapa, ¿no? Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos normalmente cuándo vamos a morir. Sin embargo, esto causa inquietudes en la mayoría de las personas, ¿no? Se pregunta, uy, ¿esto cómo será? ¿Dolerá la muerte? ¿Hay dolor? ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, en el transcurso de la reunión del día de hoy, vamos a tratar de contestar básicamente estas dos preguntas. ¿Qué le sucede al alma en el instante de la muerte del cuerpo físico? Sabemos que el ser humano es espíritu y cuerpo, ¿no es cierto? Pero el cuerpo, como es material, se desgasta y en algún momento ese cuerpo va a dejar de tener la energía para sustentar al espíritu. Entonces, ¿qué le pasa al alma en el momento que su vehículo se deteriora o pierde la energía vital, ¿no? Y el segundo proceso, ¿cómo? Es el proceso de separación del alma del cuerpo. El alma, como sabemos, es importante, más no así el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo fallece, ¿qué sucede con el alma, no? ¿Cómo es la separación del alma del cuerpo? Tenemos algunas ideas, algunas cosas que hemos visto, leído, pero no tenemos en claro esto. La doctrina espírita, como ciencia que es, ha estudiado estos fenómenos y nos puede dar una lucidez, una explicación que nos pueda ayudar para tener claro estas cosas y no, digamos, esta información es vital en el sentido de que no, al conocerla y nos puede iluminar en nuestras vidas y nos puede dar también paz y tranquilidad de saber que esperar a la muerte en algún momento es algo natural, no es una cosa horrorosa o misteriosa que nos aterra, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar el tema y veamos. Entonces, ¿qué sucede en el instante de la muerte? En el instante de la muerte del cuerpo, el espíritu, pues, lo que hace es regresar a su casa, a su hogar, al mundo de los espíritus, ¿no? Al plano espiritual, algunos utilizan la palabra el cielo, ¿no? Pero se van a otro plano, ¿no? No nos iremos, regresaremos al mundo de los espíritus. ¿De dónde se apartó? ¿Qué dice ahí? Momentáneamente. Nuestro hogar es el plano espiritual y hemos venido a la tierra por un tiempo que varía según las personas, según la época, etcétera, pero finalmente es algo temporal, ¿no? 80, 90, 100 años, no sabemos, algunos mueren a los 20 años, 40, ¿no? Pero en todo caso siempre es temporal, no es que vamos a vivir eternamente con el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, el instante de la muerte, el espíritu retorna a su hogar, a su casa, donde es el plano espiritual, ¿no? Y a otra duda que puede aparecer, ¿no? La individualidad del desencarnado, o sea, del que ha fallecido, se mantiene, se mantiene. No es que yo, como José Hinojosa, una vez que fallezco, ya pierdo mi individualidad y me voy a juntar con una masa espiritual de la cual voy a formar parte y pierdo mi individualidad. No, la individualidad se mantiene gracias a este elemento que constituye al ser humano también, que se llama el periespíritu, que ya lo hemos estudiado también, hemos compartido información acá a través de estas conferencias, cuya función principal es servir de nexo o de conexión entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Es como como una cáscara, imagínense una cáscara de una manzana, es eso, ¿no? Es el perispíritu que envuelve al cuerpo y permite su comunicación con el espíritu, algo así, para tener una idea aproximada.
Ahora, en este perispíritu se guardan muchas cosas. Está los recuerdos, la memoria, los rasgos característicos, porque es más o menos una copia de nuestra apariencia física, ¿no? De nuestra última apariencia física al menos, ¿no? Conserva sus rasgos característicos, el perispíritu, y aprende a relacionarse con otros desencarnados, ¿no? O sea, en el perispíritu, que es el que alberga, digamos, al espíritu o es un nexo, se guardan estas características, ¿no? Características que se van a mantener después de la muerte. Entonces, entendamos esto, que la muerte es un fenómeno natural. O sea, en la naturaleza todo es día y noche, ¿no? La noche es como que una muerte temporal y al día siguiente un nacimiento, ¿no? Muerte y nacimiento están unidas en la naturaleza y es algo natural. Hace poco tuvimos la oportunidad de pasear o conocer una viña, donde en la época del año que estamos, las plantas, las parras, están pues, aparentemente uno las ve y pareciera que están muertas, ¿no? Están muertas, pero nos explicaron que no están muertas, están durmiendo, están como que en pausa, ¿no? Esperando que el clima vuelva a cambiar hacia el más calor, más amigable, y ese calor hace que despierte, ¿no? Entonces, algo similar es en la muerte, ¿no? Los ciclos de la naturaleza, ¿no? Hay este ciclo de aparente muerte, pero que no es muerte en realidad, sino es una etapa de espera. Y la reencarnación nuevamente, ¿no? Es volver al campo material. Aunque acabamos de decir que en realidad, realidad es al revés. El verdadero hogar está en el plano espiritual. Bueno, entonces cuando una persona muere, esta persona, por lo general, dice, o sea, normalmente, mantiene el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor. Se acuerda de todo, de su última existencia y también, si se lo permiten, de las anteriores, ¿no? Este recuerdo estará lleno de dulzura o amargura, según cómo haya utilizado su existencia, ¿sí? Dulzura o amargura. Ya vamos viendo de qué depende, ¿no? El estar, recordar, como cuando uno recuerda hechos bonitos de su vida, o también hechos tristes, amargos, ¿no? Entonces, algo similares, ¿no? Entonces, uno recuerda sus existencias o lo que hizo en su última existencia y tendrá, pues, o alegría, o satisfacción, o paz, o también culpa, remordimiento, angustia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué depende eso? Dice, cuando más pura haya sido, mejor comprenderá la insignificancia de lo que deja en la tierra, ¿no? Entonces, ¿más pura qué? La vida, ¿no? El cómo analizamos la vida, cómo vemos la vida, cómo la vivimos. En cuanto a valores, a virtudes, a buenos hábitos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más. Pero al enfocar nuestra atención en eso antes que a las cosas materiales, lo cual no es malo, no es malo, pero el mayor peso lo debemos dar a las cosas espirituales, intelectuales, morales, más que a las cosas materiales, ¿no? Bueno, a todo el mundo, por ejemplo, le gusta vestirse bien, ¿no es cierto? Comprarse una ropa bonita, pero mi vida no puede estar centrada en comprarme ropa y joyas, por decirlo. Sin embargo, la mayoría debería ser lo otro, ¿no? La parte espiritual, moral e intelectual. Entonces, mientras más puro y orientado a esa parte espiritual, entonces voy a entender mejor la insignificancia de todas las cosas materiales que hay en la tierra. ¿Sí?
Si yo soy pegado al dinero, a las cosas materiales, entonces no, no voy a entender. Voy a pensar que estoy perdiendo todas mis cosas a la hora que me muero. Y hay casos de eso en espíritus que en las sesiones mediúnicas se presentan angustiados o preocupados por sus propiedades, por su casa, por sus joyas, por sus valores, ¿no? Inclusive están ahí cuidando ellos, según dicen, en la puerta para que nadie entre a robarse sus cosas, ya en espíritus. Bueno, individualidad del espíritu después de la desencarnación. Hay interpretaciones, hay tendencias filosóficas y religiosas que nos dicen de que cuando el espíritu muere, el ser humano muere, desencarna, pierde su individualidad y se incorpora al llamado, de repente lo han oído, al todo universal, ¿no? O sea, se refiere a Dios o al alma universal, ¿no? Como que cuando morimos nos incorporamos a esta inmensidad espiritual que es Dios y nos juntamos, somos parte de él, ¿no? Eso y especialmente este tipo de pensamiento está más en el Oriente, ¿no? En el Asia, en las religiones del Asia. Pero se refuta, bueno, de varias maneras, pero una de ellas, los argumentos en contra, es que las almas no pueden fusionarse en una sola, porque significaría que mi personalidad o la personalidad individual del alma desaparecería y tendría que asimilar la personalidad del conjunto, del todo, ¿no es cierto? Entonces, de nada valdría que sea yo bueno o malo, porque al final voy a ser parte de un todo, que tiene su propia personalidad. Y como es un todo, no hay Puse un división. aviso y no me aparece. A ver. Por favor, su micrófono. Ya, gracias. Bueno, como les decía, ¿no? Ya, entonces no se distinguirían unas de otras, serían mezcladas, perdería yo Josino Josa, ya no sería Josino Josa más, sino sería la suma de todas las individualidades que están mezcladas en este todo universal, ¿no? Entonces, como dice acá, carecerían de inteligencia y de cualidades personales, todos se fusionarían. Mientras que por el contrario, o sea, para demostrar lo contrario, en todas las comunicaciones, estamos hablando de comunicaciones mediúnicas, demuestran tener conciencia de su yo y voluntad propia. O sea, todas las comunicaciones mediúnicas serias que se han dado, se manifiestan espíritus de diferente naturaleza, pero individuales, y se dan cuenta y reconocen quiénes son ellos, saben que son individuales, una persona en particular, y tienen voluntad, ¿no? Tienen voluntad propia. Y imaginémonos acá en el planeta Tierra, donde estamos, salimos a la calle y encontramos personas de todo tipo, ¿no es cierto? Personas buenas, personas no tan buenas, personas muy sabias o personas ignorantes, gente feliz, gente desdichada y así, ¿no? Gente alegre, gente triste, gente frívola, gente reflexiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo mismo que estamos vivenciando en el plano encarnado, también existe en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque las personas, los hombres que habitan la tierra, con todas sus virtudes y defectos, pasan al plano espiritual. No es que al momento de desencarnar, al pasar al plano espiritual, se vuelven santos o perfectos. No, se llevan todos sus virtudes y también sus defectos. ¿Mm?
Entonces, sin embargo, sabemos que somos diferentes, no todos somos iguales, ¿no? No somos iguales. Algunos tienen algunas características diferentes a otros. Esa es la personalidad de la persona, ¿no? Imagínense que fuéramos todos iguales, seríamos como robots, ¿no? Actuando de la misma manera, pero no es así. Somos diferentes. Entonces, entendemos que tanto en el plano espiritual como en el plano encarnado hay individualidades y hay variaciones en las personalidades de los seres, ¿no? Llámese espíritus encarnados o desencarnados. Y la demostración de la individualidad es más evidente cuando estos espíritus que se manifiestan prueban su identidad a través de datos que proporcionan a través del medium, y que esos datos pueden ser verificados, ¿no? Pueden ser verificados a través de documentos o la historia misma, ¿no? Datos que ellos proporcionan de su vida cuando estuvieron encarnados. Entonces se pueden comprobar. En el libro El cielo y el infierno hay varios casos que se citan, en la segunda parte del libro se citan de esto, ¿no? Con datos que pudieron verificar, ¿no? Más aún, alguno podría pícaramente pensar que el medium pues sí lo conocía y el medium es el que está dando el mensaje y no el espíritu, ¿no? Y da los datos, ¿no? Pero en estos relatos que se mencionan, los mediums no conocían a los espíritus desencarnados, ¿no? Ni habían oído hablar de ellos, ¿no? Serán desconocidos para ellos, ¿no? Y lo más palpable y evidente para demostrar la individualidad del espíritu es cuando se materializan o lo que se llaman apariciones, ¿no? Apariciones de los espíritus, ¿no? Entonces, cuando se les ve a ellos, son individuales, no es que sea una masa, son un ser que en realidad lo que vemos acá es su perispíritu, que conserva la forma de su última encarnación, ¿no? Acá está el espíritu de Katy King, ¿no? Bueno, separación del alma del cuerpo en el momento de la desencarnación. ¿Cómo es esto? Para los que creían que dolía, la separación del alma del cuerpo no es dolorosa, no duele, ¿sí? Ya es un alivio, no es dolorosa. En términos generales, ojo. Casi siempre, no dice siempre, casi siempre el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. O sea, como quien diría, ¿no? Hay golpes en la vida. Sí, en la vida nos pasan pues dolores grandes, físicos, ¿no? Dolores físicos, accidentes, enfermedades, cosas que son más dolorosas que el momento mismo de la muerte. Y por otro lado, el alma no participa ya de este momento, solamente es el cuerpo. Recordemos que el alma o el espíritu es el ser inteligente, no es el principio inteligente. El ser inteligente la inteligencia está en el espíritu, no está en el cuerpo. Entonces, los sufrimientos que se sienten algunas veces en el instante de la muerte, en realidad son un gozo para el espíritu que ve llegar el término de su exilio, como si estuviera saliendo de la cárcel, ¿no? Está aprisionado en un cuerpo, que si hablamos de un cuerpo que es de una persona mayor, anciana y con una enfermedad larga y dolorosa, entonces imagínense, el salir de ese cuerpo que está enfermo, cansado y con dolores, ya es un alivio, ¿no? Es una bendición, ¿no? Entonces, como dice acá, es más un gozo que algo, siente un alivio, una cosa, como un relajo, un relax en ese momento, ¿no? Del sufrimiento y la tensión que viven, ¿no? Entonces, la muerte, recordemos, es un fenómeno biológico natural que se produce, ¿cuál es la causa? El agotamiento general del sistema, ¿no? O sea, cuando el cuerpo físico se agota, ya no tiene energía, es como una batería, una pila que ya no genera energía,
Entonces, en ese momento el alma se libera del cuerpo, ¿sí? Cuando el cuerpo ya no tiene energías, el alma se libera. Porque no tendría pues sentido su permanencia en un cuerpo inerte, ¿no es cierto? Imagínense. Entonces, por ser exclusivamente material, el cuerpo sufre las vicisitudes de la materia, obviamente, ¿no? El cuerpo, nos podemos golpear, nos podemos cortar, nos podemos enfermar, porque el cuerpo es materia, está expuesto a las vicisitudes de la materia. Sentimos frío, sentimos calor, si agarramos algo caliente, una plancha caliente, lo vamos a quemar, ¿no? Y vamos a sentir una sensación dolorosa. El cuerpo, ¿no? Y pasado su fecha de expiración, digamos, el cuerpo comienza a deteriorarse, se desorganiza y se descompone. Es un ciclo natural de los seres vivos, ¿no? No solamente del hombre, sino de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, estamos animados por algo que se llama el principio vital, que es como la energía que provee que el cuerpo, la biología del cuerpo, esté activa, ¿no? Cuando el principio vital que anima el cuerpo no encuentra más elemento para su actividad, se extingue y el cuerpo muere. Se acabó la batería, se acabaron la carga de las pilas, entonces el juguete ya no se mueve. Ya, es igual, el principio vital se acaba y el cuerpo muere, ¿no? Y el cuerpo, ya carente de vida, inerte, ya no tiene sentido, se torna inútil. Entonces el espíritu lo deja, ¿no? ¿Cómo hacen la analogía acá? ¿Cómo se deja una casa que esté en ruinas? O yo no puedo vivir en una casa que esté en ruinas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si me quedo en una casa en ruinas? No voy a estar cubierto de la intemperie, al momento se puede caer una pared, o sea, una casa en ruinas ya no sirve, tengo que irme a otra casa, ¿no es cierto? O una ropa en desuso también, ¿no? O sea, si una ropa ya no me queda o está con huecos en la tela o descosida o no sé, ya esa ropa ya no me sirve. Entonces tengo que cambiar de ropa, ¿cierto? Entonces, así, en forma similar, cuando el cuerpo es inútil, está inerte, ya cumplió su ciclo, el espíritu lo deja. Cuando el principio vital deja de actuar debido a la desorganización del cuerpo, acaba la unión del periespíritu con la materia carnal. O sea, el periespíritu se desprende de la carne. Como si esa cáscara de la manzana dejara la manzana y la cáscara saliera, algo así. Antes esa unión era mantenida por una fuerza actuante, pero se deshace en cuanto esa fuerza deja de actuar. Estamos hablando del principio vital, que es la energía que une, en este caso, que da la vitalidad al cuerpo y permite que estas fuerzas perispirituales se mantengan unidas al cuerpo. Entonces, luego de ello, el perispíritu se desprende. Se desprende molécula a molécula, según se uniera al cuerpo. Y el espíritu recobra su libertad. O sea, se va desprendiendo de a poco, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Molécula a molécula se va desprendiendo. ¿Ya? Y entendamos que no es la salida del espíritu lo que causa la muerte del cuerpo, sino al revés. La muerte del cuerpo es lo que produce la salida del espíritu. ¿Sí? Tengamos ese concepto claro. Ya ver. Cuando estamos encarnados, el espíritu está unido al cuerpo mediante su envoltura semimaterial o perispíritu. Tenemos acá los tres elementos, ¿cierto? Tenemos el cuerpo físico, que es lo que miramos al espejo todas las mañanas cuando nos peinamos o nos arreglamos. El periespíritu, que es una envoltura semimaterial que envuelve al cuerpo. Semimaterial porque tiene una cierta densidad, pero esa densidad no es tan grande como para que la veamos de forma natural y
en todo momento, ¿no? Y el espíritu, que es la esencia de nosotros. Somos espíritus temporalmente encarnados en un cuerpo y tenemos un periespíritu que tiene características diferenciadas. Conforme el espíritu se vaya depurando y progrese, este perispíritu se va a hacer más luminoso, más ligero, menos denso, ¿sí? Pero bueno, en términos generales es así. La muerte solamente vendría a ser la destrucción del cuerpo. No se destruye el perispíritu, solamente se destruye esto, el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando muere nuestro cuerpo, queda vigente el perispíritu y el espíritu. Momento de la desencarnación, separación del alma del cuerpo. Como decíamos, la desencarnación no provoca dolor ni sufrimiento al espíritu que desencarna, generalmente. El alma se desprende lentamente, gradualmente. No es como en los dibujos animados que se ve que muere el personaje y el espíritu sale pues como si fuera un fuego pirotécnico, ¿no? Un cohete. No, no es así, ¿no? El alma se desprende gradualmente, lentamente. No es que se vaya disparada, ¿no? No es así, como impulsada por un resorte. No, es gradual. Gradual. A ver, en ese momento de la muerte, los estados de vida y muerte, como que están en contacto unos con el otro y en algún momento se confunden ambos. Tal es así que el espíritu se va liberando poco a poco de los lazos que lo retenían al cuerpo. Poco a poco, va saliendo. Vamos a ver un poco de detalle también más adelante. Y también entender que los lazos se van deshaciendo, ¿no? Como que se deshace, como destejer algo, ¿no? Destejer una chompa, por decir, ¿no? Sacando la lana y destejiéndola. No es que se rompe y pum, y sale todo, ¿no? No, no se rompe. Se va deshaciendo gradualmente. En el instante mismo de la muerte, el desprendimiento del perispíritu se procesa de forma gradual y con lentitud variable según las personas, según los individuos. No, en todos no es a la misma velocidad. La lentitud es variable, dice, según los individuos. ¿De qué va a depender? Vamos a ver. En algunos individuos esa separación es rápida, dice. El momento de la muerte es más o menos una liberación. Pero en otros, ¿qué pasa? En otros, miren, cuya vida fue muy material y sensual, el desprendimiento es mucho más lento, y yo le agrego, y penoso. A veces dura días, semanas, y miren, hasta meses. O sea, el cuerpo está muerto y meses que el espíritu no se separa del cuerpo. Sigue pegado ahí. O sea, el cuerpo ya comienza a podrirse, a deteriorarse, y el espíritu pegado. ¿Por qué? Por su materialidad y sensualidad. No acepta, quiere seguir ahí en el cuerpo. Lo que no implica que en el cuerpo haya el menor indicio de vitalidad ni la posibilidad de volver a vivir, pues se trata de simplemente afinidad. Porque alguno podría pensar, ¿no? Si ahí está el espíritu, entonces como el cuerpo está muerto, pero si ahí está el espíritu, entonces puede revivir. No, ya no, porque el cuerpo ya fue, digamos, ¿no? Ya el principio vital se extinguió, se acabó, ¿no? Entonces, esta afinidad será proporcional a la importancia que le dio a la materia durante la vida, ¿sí? O sea, más lento va a ser el desprendimiento mientras más importancia se le dé a la materia durante la vida. O sea, ¿qué tan importante es para mí las joyas, las cosas materiales, los placeres, la ropa, las marcas de las cosas? No sé. Si solamente eso tengo en mi cabeza,
entonces a la hora que me toque irme, me voy a demorar porque voy a estar pensando en todas mis cosas y mis objetos de supuesto valor material, ¿no? Que me van a atar. Y no solamente objetos, ¿no? Sino también personas. Apegos, ¿no? Son llamados apegos. Entonces, cuanto más nos identifiquemos con la materia, más penoso será para el espíritu separarse de ella. Mientras que, al contrario, la actividad intelectual y moral y los pensamientos elevados, lo he puesto en letra de diferente color para que se nos quede la idea, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Fomentar, incrementar nuestra actividad intelectual, el estudio, la lectura edificante, ¿no? Fortalecer nuestra parte moral y pensar cosas edificantes, ¿no? ¿Sí? Producen un comienzo de desprendimiento, como si estuviéramos elevando nuestra alma y entrenando para ese momento, ¿no? Aún durante la vida del cuerpo, de modo que cuando llega el momento de la muerte, ese desprendimiento es casi instantáneo, ¿sí? Es como aquel deportista que entrena todos los días, ¿no? Entrena, y el día de la competencia tiene ya una facilidad mayor que alguien que no ha entrenado para participar en la competencia, ¿no? El que entrena, conoce y sabe lo que hay que hacer, ¿cierto? Esa es la ventaja. Igual, en este caso es lo mismo. En los últimos instantes de la separación, muchas veces el alma siente que se deshacen los lazos que la retenían en el cuerpo. Entonces, emplea toda su fuerza para deshacerlos, para salir, ¿no? Quiere salir. Cuando ya está casi desprendida de la materia, el futuro se desdobla ante ella y goza anticipadamente del estado de espíritu. ¿Sí? O sea, como que hay que hacer, se necesita una fuerza para terminar de desprender la última parte, ¿sí? Y esa fuerza, conforme la ejerces, te va a hacer sentir ya gozos, ¿no? Gozos de libertad, porque ya tu espíritu está liberándose. Repetimos, ¿no? La causa principal de la mayor o menor facilidad con que se produce el desprendimiento es el estado del alma. La afinidad del cuerpo con el perispíritu está en relación con el apego a la materia, ¿no? Y alcanza su máximo el hombre que se preocupa únicamente a los gozos materiales de la vida. ¿Sí? Hay gente que solo se dedica a eso, solo los gozos materiales. ¿Sí? Bueno, por el contrario, en las almas que se identifican anticipadamente con la vida espiritual, el apego es casi nulo, ya que la lentitud del desprendimiento depende del grado de pureza o desmaterialización del alma. Al más puro, más elevada el alma, el desprendimiento es más suave, ¿no? Más suave y más ligero. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cada uno de nosotros, ¿no? Cambiar nuestra forma de ser para que el desprendimiento cuando nos toque sea fácil o sea penoso, depende de nosotros. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. O que sea no solamente eso, sino también agradable o doloroso. De nosotros depende. Ya tenemos, ya conocen la información, mis amigos, ya conocemos. Entonces, tenemos que poner en práctica este conocimiento, ¿no? Porque a todos nos va a llegar, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento. Entonces tenemos que estar preparados desde ahora, ¿no? Acá este es el caso, algunos han leído, ese señor Dimas, ¿no? Dimas, y en la literatura, sobre todo en el libro de psicografiado por Chico Javier, Obreros de la Vida Eterna, se detalla un poco esto. Miren, ¿ah? Vamos a leer este párrafo, donde el orientador o el guía le explica al médico, a André Luis, que estaba desencarnado, que quería ayudar
a desencarnar a este señor que había sido un trabajador espírita, ¿no? Cristiano, ¿no? Le dice, según sabes, hay 3 regiones orgánicas fundamentales que requieren extremo cuidado en los servicios de liberación del alma, o sea, el desprendimiento del espíritu al momento de la muerte. El centro vegetativo, que está ligado al vientre. O sea, esa es la parte donde está el metabolismo, la parte básica del organismo humano, ¿no? El vientre, dice, o sea, la parte vegetativa, ¿no? Después, que es la sede de las manifestaciones fisiológicas, o sea, toda la parte del metabolismo, el funcionamiento de los órganos que tienen que ver con lo que es básico para la vida, ¿no? Después dice, habla del centro emocional, donde es la zona de los perdón, sentimientos y deseos, y que está en el tórax, más o menos a la altura del corazón, pues, ¿no? Los sentimientos, emociones, deseos, ¿no? Y finalmente el centro mental, más importante por excelencia, situado en el cerebro, en la parte superior, ¿no? Y el desprendimiento se va dando de esa forma. Primero se desprende el perispíritu de la parte del vientre. Es lo primero que se desprende, o sea, la parte básica. Luego la parte de las emociones, y al final, la última parte que se desprende es la parte de la zona de la cabeza, ¿no? Del cerebro. ¿Sí? Esa es la última parte que se desprende del perispíritu del cuerpo. ¿Sí? Entonces, hasta esos detalles estamos llegando para que estemos bien ilustrados. ¿Cómo es la separación del alma del cuerpo a raíz de una muerte natural? Las energías vitales se extinguen por causa de la vejez o de una enfermedad y provoca que el desprendimiento se realice gradualmente, la muerte natural, ¿no es cierto? A través de una enfermedad, ¿no? O a través de la edad misma también, ¿no? Entonces, gradualmente se produce la separación. Igualmente, ¿no? Para el hombre cuya alma se ha desmaterializado y cuyos pensamientos se apartaron de las cosas terrenas, el desprendimiento es casi completo antes, miren, antes de la muerte real. O sea, el cuerpo todavía no termina de morir y el espíritu ya está casi desprendido, ¿no? Es casi completo. Es decir, dice que mientras el cuerpo aún tiene vida orgánica, el espíritu ya penetra en la vida espiritual unido solamente por un vínculo pequeñito, frágil. Dice que se desliga como con el último latido del corazón. O sea, esto es lo más bonito, pues, ¿no? O sea, se para el corazón y ¡pum!, sale el espíritu, ¿no? Gradualmente, que ha ido soltándose de a pocos, y en ese momento ya se libera. Esa es la muerte natural, ¿no? Entonces el espíritu ya pudo haber recobrado su lucidez y haber sido testigo consciente de la extinción de la vida del cuerpo y se siente feliz por haberlo dejado. Vale decir que hasta puede contemplar su mismo cuerpo tendido en el lecho de muerte, ve su cuerpo y él se ve que ya está liberado, ¿no? Para esa persona parece ser la turbación, porque la turbación también, que vamos a hablar más adelante en otra conferencia del proceso de la turbación o perturbación, ¿no? que se da después de este desprendimiento, es casi nula. Para esta persona esclarecida o espiritual, es casi nula la turbación. O lo siente como si estuviera tomando una pequeña siesta, ¿no? Como un ligero sueño sereno, dice, del cual despierta con gran sensación de esperanza y ventura, ¿no? Tomarse una siesta y te despiertas, esa pequeña siesta, reconfortado y energizado, ¿no? Ventura, o sea, alegría, ¿no? Esperanza. En el hombre se reitera, en el hombre materializado y sensual, que vivió más para el cuerpo que para el espíritu, los vínculos materiales se estrechan, y cuando se aproxima la muerte, el desprendimiento, aunque también gradual,
le exige grandes esfuerzos. O sea, quiere salir del cuerpo, pero el cuerpo como que hay un imán que lo atrae nuevamente, un imán fuerte, y él tiene que hacer una fuerza increíble para poder desprenderse. Sigue todavía pegado. Exige grandes esfuerzos por afinidad. Las convulsiones de la agonía son indicios de la lucha que sostiene el espíritu, que a veces procura deshacer ligamentos resistentes que lo retienen, y otras veces se une al cuerpo, del cual una fuerza irresistible lo expulsa con violencia molécula a molécula. ¿Sí? El fenómeno natural se comienza a procesar, pero el espíritu en su rebeldía insiste en permanecer pegado aún al cuerpo. ¿Mm? ¿Y qué pasa en las muertes violentas o muertes repentinas? Por ejemplo, estas muertes violentas como homicidios, ¿no? Torturas, suicidios, desastres, calamidades naturales o a veces provocadas por el hombre mismo, ¿no? Y así, ¿no? Hay varias similares. Hay también una variedad de sufrimientos. Pueden ser variables en la persona que desencarna. Los sufrimientos son variables también. ¿De acuerdo a qué? No son iguales, como dicen, ¿no? No son iguales las sensaciones de la muerte violenta, obviamente, son diferentes. Tampoco ha habido ese desprendimiento gradual ni desagregación previa a la separación del perispíritu, ¿no es cierto? Es una cosa de súbita, de un momento a otro, no ha habido ese proceso de preparación, digamos, ¿no? Entonces, la vida orgánica con todo su principio vital, su energía, se aniquila de forma repentina y sorpresiva, ¿cierto? Es como algo abrupto que sucede, ¿no? Un fenómeno antinatural, ¿no? Entonces, como que está tomado por sorpresa el espíritu, ¿no? Y queda confundido, y siente, piensa y cree que está vivo, porque de un momento a otro su estado cambió, ¿no? Entonces, estos fenómenos hacen que muchos, sobre todo esas narraciones que hay, que en las carreteras, en los caminos, suelen ver personas, o hablan de mujeres o personas que están en la carretera y que no son personas, son apariciones, ¿no? Son apariciones. Son estos hermanos que están pues confundidos, ¿no? Y no se dan cuenta que ya desencarnaron, ya murieron. Creen, como ven su perispíritu, creen que todavía están vivos. ¿Sí? Y esta ilusión se prolonga hasta que entienda que ya no está encarnado. Pero para esto puede pasar mucho tiempo, ¿sí? No entiende qué es lo que le pasa. Y como él, como estas personas, hay muchos, muchísimos. Y no solamente en muertes repentinas, violentas, también en muerte natural. Muchos. En el lenguaje popular se dice que el espíritu está penando, ¿no? ¿Has escuchado la palabra? Penando. O sea, se manifiesta, o sea, está sin entender qué le pasa, qué sucede. Es un estado intermedio entre la vida corporal y la espiritual, ¿no? Y presenta esta singular situación de que el espíritu considere que su cuerpo fluídico o perispíritu es material, y al mismo tiempo siente todas las sensaciones de la vida orgánica todavía, porque todavía el desprendimiento, digamos, lo ha tomado de sorpresa, y todavía tiene ahí como una inercia de sentir todavía estas sensaciones orgánicas, ¿no? Y miren,
Esta situación se prolonga, hay veces, en algunos, durante años. Entonces, esas narraciones de los personajes que se ven en las carreteras, son de años, no son que una semana pasó y a la siguiente ya no, ¿eh? Años, fíjense. Es muy frecuente, dice, aún en los casos de muerte común que se torna horrorosa para los espíritus atrasados, para aquellos que no han tenido conocimiento de estas cosas, sobre todo, ¿no? Ni han desarrollado la capacidad o el deseo de aprender, de estudiar, de transformar sus vidas también, ¿no? Entonces, el sufrimiento pues es mayor, ¿no? Horroroso, dice, ¿no? Y en el suicida es un caso pues más terrible todavía, ¿no? El suicida está prisionero del cuerpo a través de todas sus fibras aún, ¿no? El perispíritu transmite al alma las repercusiones de las sensaciones de aquel con sufrimientos atroces que se prolongan. Por ejemplo, si una persona se suicida a los 50 años, por decirlo, y estaba programado su cuerpo para vivir hasta los 80, quiere decir que le faltaban 30. Y entonces ese acto de suicidio, pongamos que se tiró a un abismo, ¿no? O a de un puente, se tiró a un río, qué sé yo. Esa sensación del ahogamiento o de destrozar su cráneo, qué sé yo, se le va a repetir por 30 años más. Repite y repite y repite y repite. Porque el cuerpo todavía tenía el principio vital, ¿no? Entonces son sufrimientos fuertes, ¿no? Bueno, vamos concluyendo este repaso que hemos hecho para ilustrar. Vamos a hacer las referencias a los documentos donde están en la bibliografía para que ustedes puedan revisarlos y extender un poco más, ampliar lo que hemos conversado el día de hoy. Como saben, esta y todas las conferencias están colgadas en el canal de YouTube de Camino de Amor Perú, ¿cierto? Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Qué le sucede al alma en el instante de la muerte del cuerpo físico? Vuelve a ser espíritu, ¿sí? Ya no es espíritu encarnado, sino espíritu desencarnado, y retorna al mundo de los espíritus, de donde se apartó momentáneamente, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en el libro de los espíritus, la pregunta 149. ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión sacamos? Por lo general, entender que el momento del último suspiro no duele. Comúnmente se produce un estado de inconsciencia, pero el alma sufre antes de ese instante la desagregación de la materia durante los estertores de la agonía y después las angustias de la turbación. Eso sí, y ya sabemos de qué depende, ¿no? Está en el cielo y el infierno, en la segunda parte del capítulo 1, el ítem 7. Acá hay ese mayor detalle que ustedes pueden revisar también. La extinción de la vida orgánica produce la separación del alma como consecuencia de la ruptura del lazo fluídico que la une al cuerpo. Pero esa separación nunca es brusca, ¿ya? Hemos quedado en claro que es gradual, ¿cierto? Se van deshaciendo las fibras que unen al perispíritu con el cuerpo. Se van deshaciendo de a pocos gradualmente, ¿cierto? Eso también está en el cielo y el infierno, en la segunda parte, capítulo 1, ítem 4. La causa principal de la mayor o menor facilidad con que se produce el desprendimiento es el estado moral del alma. Ya lo vimos, ¿no? O sea, más espiritualidad, más moral, más conocimiento, el desprendimiento es más suave y más rápido. Y al revés, ¿no? Más lento y más doloroso, más traumático, ¿sí? Estamos atrasaditos moral, espiritualmente,
y también ignorantes, ¿no? En la ignorancia. En la muerte natural, que es la que se produce por el agotamiento de los órganos como consecuencia de la edad, el hombre deja la vida casi sin darse cuenta. Es como una lámpara que se apaga por falta de combustible. ¿Han visto esas lamparitas que hay, no? Que les ponen aceite, ¿no? Y la llamita está prendida mientras tenga combustible. El combustible se va acabando y la llamita poco a poco se va apagando, ¿no es cierto? Algo similar es la muerte natural, ¿sí? Libro de los Espíritus, pregunta 154, en el comentario del profesor Kardec. En todos los casos de muerte violenta, cuando ésta no se produce como efecto de la extinción gradual de las energías vitales, los lazos que unen el cuerpo al perispíritu son más tenaces, más resistentes, más fuertes. Por lo tanto, el desprendimiento completo es más lento, ¿sí? Más lento. De ahí lo que vimos, estos fenómenos que se resisten a creer que están muertos, piensan que siguen estando vivos, ¿no? El libro Los Espíritus, pregunta 162, el comentario del profesor Kardec. En El cielo y el infierno también nos dice, nos habla del suicida, ¿no? El suicida principalmente dice, esa situación de suicidio excede a toda expectativa. Prisionero del cuerpo a través de todas sus fibras, el perispíritu transmite al alma las repercusiones de las sensaciones de aquel con sufrimientos atroces, ¿sí? Entonces, y contra todo lo que a veces se dice, ¿no? Hay que ser valiente, dice, para suicidarse. No es que hay que ser valiente, es al contrario, hay que ser cobarde para huir del problema, ¿no? Todos tenemos problemas en la vida, todos pasamos por, ¿cómo se llama? Por bajadas, ¿no? Tristeza, hasta momentos de depresión, ¿no? Pero conociendo todas estas cosas es como una ayuda, como una luz que nos permite recuperarnos o hacer los esfuerzos para solucionar nuestros problemas, para entender la vida, no en función de las cosas materiales, sino en función de lo que somos, espíritus. Por lo tanto, nos empuja a mejorarnos, a aprovechar esta existencia para que lo que venga después en el plano espiritual sea más placentero, más luminoso, más gozoso para nosotros. Si estamos enfrascados, rebeldes en las cosas sensuales, materiales, los placeres, fuera cosa material, entonces vamos a después sufrir, ¿no? Como ya hemos visto en este detalle que hemos compartido. Bueno, mis hermanos, les agradezco muchísimo a nombre de Camino de Amor. Les agradecemos por su participación y el próximo martes los esperamos también con temas similares para ilustrarnos o para ayudarnos a transformar nuestras vidas. El conocimiento ayuda. Entonces es una programación, una responsabilidad que tenemos como Camino de Amor de llevarles estos temas a todos para que puedan aprovecharlos y mejorar sus vidas. Así como nosotros sentimos que estamos mejorando nuestras vidas, queremos que este conocimiento no quede solo con nosotros y podamos compartirlo, y ustedes a su vez también lo puedan compartir con otras personas que necesitan a veces una luz, una ayuda, una guía, un sentir que la vida tiene sentido, que hay algo más que el cuerpo que miramos al espejo en las mañanas. Muchísimas gracias. Si quieren repasar más, los conceptos vertidos en esta conferencia están en los libros de Allan Kardec, la Génesis, el cielo y el infierno, especialmente la segunda parte, el libro de los espíritus, y también un extracto que hemos sacado de Obreros de la Vida Eterna del espíritu André Luis a través del medium Chico Javier. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a los días lunes a juntarse con nosotros. Este es ingreso libre, todos los lunes a las 7:30 hora de Lima, a este mismo canal de Zoom,
433-960-1063 a este espacio de compartir las enseñanzas de Jesús de manera práctica para nuestras vidas. Es un espacio que dura 3/4 de hora, más o menos, en el cual empezamos la semana con un poquito de luz en nuestras vidas. Y también si tienen familiares, amigos que están pasando por problemas de enfermedades físicas, algunos desequilibrios emocionales o psíquicos, y también problemas familiares o gente querida que ha desencarnado, nos escriben a este WhatsApp, al 987-549-886, y con gusto oraremos por ellos los días jueves. ¿Sí? Muchísimas gracias a los amigos de Facebook. Nos vemos la próxima semana. Muy agradecidos por su participación. Que tengan buenas noches.